Vamos de nuevo. Me olvidé de grabar la anterior. Oh, bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con los polinomios. Este es un tema que ustedes ya vieron en el CBC, así que lo que voy a tratar de hacer acá es hacer más, tal vez desarrollar más una parte que ustedes no vieron tanto en el CBC y que tiene que ver con la analogía que se puede hacer entre los enteros y los polinomios. Entonces, una cosa, este es un tema que a mí me gusta mucho porque mi trabajo como matemática tiene mucho que ver con los polinomios. Así que tenemos polinomios, y ya sabíamos, y que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto que teníamos estas dos operaciones, más y por, que lo convertían en un anillo. Tengo que volver a dar vuelta a la hoja. Habíamos visto la noción de grado, ¿no? Grado de un polinomio era este famoso n, el exponente más grande que aparecía en el desarrollo del polinomio, que era un número natural o cero, y solamente definido para f distinto de cero. ¿Está bien? Para polinomios no nulos. En el caso de z, lo voy a poner acá en gris, en el caso de z, fíjense que tenemos dos operaciones, más y por también, y acá en z lo que distinguimos son los números positivos y los números negativos. Tenemos la famosa noción de módulo, que a cada número entero le asocia de alguna manera su número positivo, el módulo es positivo. En el caso de los polinomios, tenemos a todo polinomio le podemos asociar su grado, que es este famoso exponente máximo con el que aparece x en el desarrollo de z, acompañado, por supuesto, por un coeficiente no nulo. Y fíjense que, bueno, uno puede pensar que el grado, la relación f relacionado con g, si solo así el grado de f es igual al grado de g, es una relación de equivalencia, lo mismo que el módulo. Pero habíamos visto en el caso de los k de x, que quiénes son los inversibles de k de x, por esta cuestión de que el grado del producto es la suma de los grados, habíamos podido deducir que los únicos inversibles en k de x eran las constantes no nulo. El cero nunca es inversible. Constante no nulo, el hecho no nulo lo designo poniendo esta x arriba. Esta x arriba no es la indeterminada, es como un por, este por arriba. Cuando yo escribo k a la una x así chiquita, eso significa k menos el cero. Por las dudas lo escribo, k menos el cero. Forma más corta de escribir esto. En el caso de z, ¿quiénes serían los inversibles? En el caso del z, los inversibles, habíamos visto, los únicos inversibles eran el más menos 1. El conjunto más menos 1. Había solamente dos elementos inversibles. Y permítanme ahora introducir una definición, que la voy a introducir acá, la podría haber introducido en z, pero no lo hice. Definición: polinomios asociados. Vamos a decir que dos polinomios son asociados, y lo voy a anotar con una tilde. Esto significa asociados, esta tilde. F asociado a G. Sí, solo así por definición existe una constante en K no nula tal que G es igual a C por F. Esta es la definición de asociados. O sea, dos polinomios son asociados si difieren en una unidad, si difieren multiplicativamente en un elemento inversible, en una constante no nula que es un elemento inversible. Y esto hace observar que la noción de asociado es una relación de equivalencia en los polinomios.
la relación F relacionado con G, si solo si F asociado a G, es de equivalencia, porque cualquier F está asociado con sí mismo, la constante es 1, porque si F está asociado con G, o sea que G es C por F, como C es no nulo, F es 1 sobre C por G, con lo cual G también está asociado con F, y por transitividad, si F está asociado con G, quiere decir que G es C por F, y si G está asociado con H, quiere decir que H es C' por G, con lo cual H es C' por C por F. ¿Está? Y es una constante no nula. Entonces, esta es una relación de equivalencia, y ¿por qué lo digo así? Porque esto nos va un poco a simplificar la vida para lo que sigue, porque dado que en los polinomios no todo el mundo divide a todo el mundo, en los polinomios tiene acá también interés definir la noción de divisibilidad. Definir la noción de divisibilidad. Tiene interés porque no todo el mundo se divide, de la misma forma que lo hacíamos en Z, ¿no? Como lo hacíamos en Z, si teníamos A y D en Z, con D distinto de 0, entonces decíamos que D divide a A, si solo si existe un K en Z, tal que A es K por D, ¿se acuerdan? Era decir que el cociente era un número entero. Bueno, acá es exactamente la misma definición. Te repito, tiene interés porque no todo el mundo se divide a todo el mundo. Entonces, de nuevo vamos a prohibir que el divisor sea un número, sea el 0. No se divide por 0. No permito dividir por 0. Entonces, G divide a F, si solo si, por definición, existe un Q en K de X, un polinomio, tal que F es igual a Q por G. Exactamente la misma definición. ¿Y cómo es exactamente la misma definición? Lo único que estamos cambiando es el lugar donde estamos mirando las cosas. En el caso de Z mirábamos los elementos en Z, en el caso de K de X miramos los elementos en K de X. ¿Está? Y entonces esta divisibilidad cumple exactamente las mismas propiedades que cumple la divisibilidad en Z. Todas las que probamos para Z valen acá, en este contexto, que si G divide a F1 y G divide a F2, G divide a F1 más F2, pero si G divide a la suma no tiene por qué dividir a alguno de los factores, y todo ese tipo de propiedades que vimos. Por supuesto están las típicas, propiedad 0, G divide a 0 para todo G en K de X, de hecho el 0 es el único que es divisible por todo el mundo. Propiedad 1, si C, una constante no nula divide a cualquier polinomio, una constante no nula divide a cualquier polinomio, porque F se escribe como C por 1 sobre C por F. Acá lo importante es que los coeficientes pertenecen a un cuerpo, todo el mundo se divide. Cualquier C que esté en K por tiene un inverso 1 sobre C, o C menos 1. Y después la propiedad que tenía que ver, ¿se acuerdan que en los enteros habíamos visto que es D divide a A en los enteros? Habíamos visto que D divide a A si solo si el módulo de D divide al módulo de A. O sea, asociábamos, ¿cuál es la relación entre A y el módulo de A? Es que A es más menos A, difieren una unidad, en una inversible. La relación entre D y módulo de D es que el módulo de D es más menos D, o sea, difieren un inversible. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Que si F divide a G, no, G divide a F, sí, solo sí,
cualquier asociado de G divide a cualquier asociado de F. Cualquier asociado de G divide, o sea, si G divide a F, puedo multiplicar a G por cualquier constante no nula, puedo multiplicar a F por cualquier otra constante no nula, y ese producto G tilde va a dividir al producto F tilde, y es un sí y solo sí. O sea que para la divisibilidad en polinomios no importa multiplicar por una constante no nula. Y en particular, recuerden que en todo esto G es no nulo, estoy hablando de divisibilidad. En particular, G divide a F si, solo si, G sobre el coeficiente principal de G divide a F. Si G divide a F, entonces G sobre el coeficiente principal de G divide a F, y es fácil ver que también vale la vuelta. Si G sobre el coeficiente principal de G divide a F, puedo multiplicar por el coeficiente principal y me sigue manteniendo la divisibilidad. Entonces, en cada divisor, en cada clase de divisores de un polinomio F, este va a ser uno, ¿cómo se dice? Elegido. ¿Cómo lo digo? Un representante de los múltiplos de G. Va a ser este polinomio que es como el G hecho mónico. Cuando yo divido a G por su coeficiente principal, entonces me queda un polinomio mónico. Y lo que está diciendo esto es que siempre, si F tiene algún divisor, hay algún divisor representante mónico. Como antes, cuando A en Z tenía un divisor, tenía siempre un divisor positivo asociado. ¿Verdad? Y otra propiedad que nos va a ser útil también es que si G divide a F y el grado de G es igual al grado de F, entonces obligatoriamente G y F son asociados. Difieren solamente en una constante. Y pueden diferir solo en una constante. ¿Por qué es esto? Se ve, ¿no? También. Porque si G divide a F, capaz que tendría que haber escrito esto antes, pues si G divide a F con F distinto de 0, esto implica que el grado de G es menor o igual que el grado de F. Esto lo saben, lo ven, ¿no? Porque si G divide a F, F es Q por G, pero entonces el grado de F es el grado de Q por G, que es el grado de Q más el grado de G, con lo cual el grado de G sí o sí tiene que ser menor o igual que el grado de F. ¿Está? Y entonces, si G divide a F, esto implica que F es Q por G, esto implica que el grado de F es igual al grado de Q más el grado de G. Lo de antes no está directamente relacionado, pero no importa, nos va a ser útil. Pero entonces, pero si además este tiene el mismo grado que el grado de G, lo único que le queda al pobre Q está en el grado 0. Grado 0, o sea, Q es una constante. Y si Q es una constante no nula, esto implica que F y G son asociados. ¿Verdad? Entonces, si dos polinomios que tienen mismo grado se dividen, son asociados. No pasan cosas raras. No puede pasar que x más 3 divide x más 1. Imposible. Bueno, esto nos va a permitir hablar de divisores asegurados. Así como en los enteros teníamos divisores asegurados, todo número tenía divisores asegurados, acá en los polinomios vamos a tener divisores asegurados. Observación, divisores asegurados.
Entonces, sea f en k de x, y vamos a poner que no sea constante. Porque si es constante, si es el 0, todo el mundo lo divide, y si es una constante, todas las constantes no nulas lo dividen. Así que me interesan los f que no son constantes. Entonces, tiene estos divisores asegurados. C divide a f, y C por f divide a f para todo C constante no nula. Todo polinomio que no es constante tiene dos clases distintas de divisores asegurados. Los de grado 0, estos son los de grado 0, y estos son los divisores que tienen el mismo grado que el grado de f. Así como en los números enteros, todo número tenía como divisores asegurados a distinto de 0 más menos 1, los divisores asegurados eran más menos 1 y más menos a. Esos eran los divisores asegurados en z. Bueno, acá los divisores asegurados que tiene cualquier polinomio no constante, que son dos clases distintas, los de grado 0, las constantes, y los asociados que tienen el mismo grado que el grado de f. ¿Tá? Y en particular, en el caso de los enteros, nos quedábamos con los representantes positivos, dos divisores positivos asegurados. Todo número distinto de 0 más menos 1 tenía dos divisores positivos asegurados, que eran el 1 y el módulo de a. Acá pasa exactamente lo mismo. Todo polinomio distinto no constante, todo polinomio no constante, tiene dos divisores mónicos asegurados. Dos divisores mónicos distintos asegurados, porque estoy suponiendo que f no es constante, que son 1 y el f hecho mónico, simplemente dividir al f por su coeficiente principal. O sea, todo polinomio tiene que no es constante, tiene dos divisores mónicos distintos asegurados. De la misma manera que todo número que no es ni más menos 1 ni 0, tiene dos divisores positivos asegurados. Entonces, ¿esto qué es lo que indica? ¿Qué es lo que implica? La distinción entre, en los enteros, número primo y número compuesto. Esto implicaba en los enteros la distinción entre primos y compuestos. Los primos eran los que no eran ni 0 ni más menos 1 y tenían únicamente los divisores asegurados, más menos 1 más menos a. O, equivalentemente, dos divisores positivos distintos y nada más, que eran 1 y módulo de a. Y los números compuestos, que son los que no son primos, tienen algún otro divisor que esos, y por lo tanto tenían algún divisor en el medio, algún divisor de con 1 estrictamente menor que d, estrictamente menor que el módulo de a. Acá va a pasar lo mismo, vamos a poder distinguir nuestros polinomios no constantes en dos clases, lo que para enteros se llama primo, tradicionalmente para polinomios se llama irreducible, y lo que para enteros se llama compuestos, tradicionalmente para polinomios se llama reducibles. Son exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, simplemente la jerga dice que en los polinomios se habla de irreducible y reducible en lugar de primos y compuestos. Pero son exactamente lo mismo. Definición, polinomios irreducibles
irreducibles. Entonces, sea f en k de x, se dice que f es irreducible si pasan dos cosas. F no es una constante, así como más, menos, 1 y 0 no eran primos nunca, las constantes, que son los inversibles de k de x, no entran dentro de la categoría irreducible. Y los únicos divisores de f son los asegurados, o sea, C y C por F con C en K por. Son los únicos divisores que tiene F, o equivalentemente, los únicos divisores mónicos de F son 1 y el hecho mónico, F dividido su coeficiente principal. ¿Está? Y por supuesto se dice que F es reducible en el caso contrario. En el caso contrario, ¿y a qué corresponde esto? Si F no está en K, ¿está bien? O sea, las unidades, los inversibles tampoco son polinomios reducibles, y hay algún otro divisor que los asegurados, pero si hay algún otro divisor que los asegurados, no puede tener el mismo grado que F, porque los únicos divisores de F con el mismo grado son los asociados. Con lo cual, existe G en K de X, tal que G divide a F, pero no es asegurado, o sea que va a tener un grado intermedio. Grado intermedio, en algún lugar en el medio, ¿no? Para los números, un número era compuesto si y solo si tenía algún divisor en el medio, algún divisor que era mayor que 1 y estrictamente menor que el módulo de A. O sea, el rol que juega el módulo para los números enteros, acá lo juega el grado, es el que me dice el tamaño de alguna manera de este polinomio. Sí, porque fíjense que tenemos infinitos polinomios, ya no es como antes con los números, que un número, si no era el 0, tenía solamente un número finito de divisores. ¿No? O sea, acá, como los coeficientes, las constantes son infinitas, para k igual a q, r o c, va a haber infinitos polinomios, y cualquier polinomio va a tener un número infinito de divisores, pero va a tener un número finito de divisores si lo seleccionamos mónicos. Eso es lo que vamos a ver en algún momento. Bueno, entonces tenemos la distinción entre polinomio irreducible, que se corresponde con los números primos, y polinomio reducible, que se corresponde con los números compuestos. Ejemplos: todo polinomio de grado 1, es irreducible en k de x, cualquiera sea el k. Q de X, R de X o C de X, todo polinomio de grado 1 es irreducible en K de X. ¿Por qué es irreducible? Porque no puede ser reducible. No puede ser reducible, porque no existe un G en K de X tal que G divide a F con 0 menor que el grado de G menor que el grado de F, que es 1. Es imposible, el grado es un número natural, o 0. No voy a tener ningún polinomio que tenga grado 1 medio, por ejemplo.
Pero para polinomios que tienen grado mayor que 1, hay que tener un poco de cuidado. Va a depender del lugar de los coeficientes. Por ejemplo, el polinomio x cuadrado más 1, si lo miro en c de x, es reducible en c de x. Si lo miro en c de x, pues x más y, por ejemplo, que es un polinomio de c de x, divide a x cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven, no? X cuadrado más 1 lo puedo escribir como x menos y por x más y, y este sería el q, el cociente. Está en c de x. Pero si lo miro en r de x, es irreducible en r de x. Irreducible en r de x. Es irreducible en r de x. O sea que importa dónde estamos mirando el polinomio. El x más y no lo divide en r de x, porque x más y no está en r. Pero uno podría preguntarse si hay otro factor. Pero pues, si fuera reducible, tendría un divisor mónico de grado 1, ¿no? Porque es lo único que queda. De grado 1, ¿no? Porque tendríamos que tener un g con grado de g mayor estrictamente que 0 y menor estrictamente que 2. Y además ya sabemos que si hay un divisor mónico. Entonces tendríamos que x más a divide a x cuadrado más 1. Pero esto implica que entonces el q tiene que sí o sí ser de la forma x más b. X cuadrado más 1 no hay otra posibilidad que sea de grado 1 también el q, y va a ser mónico también, o sea, x más b. Esto implica que x cuadrado más 1 se va a escribir como x más a por x más b, o sea, si miro, lo expando, x cuadrado más a más b por x más a por b, y entonces esto implica que tienen que tener los mismos coeficientes. Los dos son mónicos, el 0, que es el coeficiente que acompaña a x, tiene que ser a más b, y el 1, que es el coeficiente que acompaña a constante, que es el coeficiente constante, va a tener que ser a por b. Esto implica que b es igual a menos a, y que entonces 1 tiene que ser igual a menos a cuadrado, y esto ya sabemos que en R es un absurdo total. No hay ningún cuadrado que cuando le cambio el signo me da 1, o no hay ningún cuadrado que me da menos 1. Entonces, esto implica que x cuadrado más 1 es irreducible en R de x, aunque es reducible en C de x. Y del mismo modo, pueden probar, pueden ver, que el polinomio x cuadrado menos 2 es reducible cuando lo miro en C de x o en R de x. Va a tener un factor de grado 1 en C de x o R de x. Pero si lo miro en Q de x, si solamente me permito poner polinomios en Q de x, va a ser irreducible. ¿Está? Entonces, acá en polinomios importa mucho el lugar de los coeficientes. Acá es una cosa que es distinta. Hay una teoría para cada k de x. Lo que pasa es que cuando para cada k igual a c, q, r, la teoría va a funcionar igual, así que la hacemos directamente para k. Pero después el comportamiento, según el lugar de los coeficientes, va a ser distinto. Bueno, vamos a terminar esta sección con, por supuesto, lo que venía después en los enteros era el algoritmo de división, y acá va a pasar exactamente lo mismo. Cuando un polinomio no divide a otro, va a haber un resto. Lo mismo que pasaba con los enteros. ¿Se acuerdan? En los enteros teníamos que si teníamos A y D
en Z con D distinto de 0, existían únicos Q y R en Z, Q cociente y R resto, tales que A es Q, no, Q, había puesto K en los enteros. K por D más R, pero para que esta escritura fuera única, le teníamos que dar a R la condición de resto, que era que el resto tenía que ser mayor o igual que 0 y estrictamente menor que el módulo del divisor. Esto era en Z, ¿no? El algoritmo de división. Bueno, acá, como tenemos la misma noción de divisibilidad, tenemos exactamente lo mismo, pero el rol del módulo lo va a jugar acá el grado. Entonces, sean FG en K de X, con G distinto de 0, entonces existen únicos Q y R en K de X, tales que F es igual a Q por G más R, y de nuevo para el tema de la unicidad de este resto, el resto o bien es 0, o si no es 0, tiene grado menor estrictamente que el grado del divisor. ¿Está bien? Este es el algoritmo de división en K de X, que es exactamente análogo al algoritmo de división en Z. Este Q, que es único en esas condiciones, se llama el cociente, así lo mismo que en... Y este R, que es único con estas condiciones, de o bien ser 0, o bien su tamaño tiene que ser menor que el tamaño del divisor, y acá el tamaño es el grado, el R se llama resto. ¿Está? Y hagamos un sencillo ejemplo para terminar esto, un ejemplito. Voy a dividir, quiero encontrar el cociente y el resto para f igual a, voy a tomar un ejemplo muy fácil, y además voy a tomar un divisor mónico, porque cuando el divisor no es mónico, vamos a tomarlo así, qué sé yo, vamos a ver qué nos da. Cuando el divisor no es mónico, se me complica después porque tengo que dividir por constantes y qué sé yo, y seguro que yo meto la pata y quedo espantoso y no quiero. Así que bueno, vamos a hacer esta cuenta. Ustedes saben cómo se hace, la han hecho mucho en... Uno plantea, yo les voy a mostrar cómo lo hago yo soy medio lenta para estas cosas, entonces lo primero que me fijo es cuántas veces entra x a la sexta en x a la 10, cuántas veces y entra x a la cuarta veces, ¿no? Porque x a la sexta por x a la cuarta me da justo x a la 10. Entonces lo que yo hago, porque soy medio lenta, hago la cuenta de cuánto es x a la cuarta por x a la sexta más x al cubo más 1, y lo escribo acá. Entonces me queda x a la 10 más cuarta por x al cubo me da x a la 7, me va a dar un montón de cuentas, más x a la cuarta. Y lo resto, y hago la cuenta, bien lento. X a la 10 menos x a la 10 me da 0, me queda menos x a la séptima menos x a la cuarta menos 1. ¿Está bien? Hasta acá me siguieron, ¿no? Bueno, repetimos. ¿Cuántas veces entra x a la sexta dentro de x a la séptima o dentro de menos x a la séptima? Entra menos x veces, ¿no? Porque menos x por x a la sexta me da menos x a la séptima. Y hago lo mismo, multiplico entonces menos x por x a la sexta más x cubo más 1, me queda menos x a la sexta menos x cuarta, ¡ay! Me divide, no era lo que yo quería. Ah, no, menos x, no me divide nada, yo me equivoqué. X por x a la sexta me da x a la séptima, x por x al cubo me da x a la cuarta, y x por 1 me da x. Así que bueno, y se lo tengo que restar. Entonces me queda x7 menos x
menos x7 más x7 me da 0, menos x4 más x4 se me va, menos 1 más x, x menos 1. Y fíjense que ahora, ¿qué pasó? Mi x a la sexta no entra más en x menos 1, porque el grado de x menos 1, que es 1, es menor que el grado de x a la sexta más x cubo más 1. O sea que la conclusión de todo esto es que x a la 10 menos 1 es igual a x a la cuarta menos x, cociente, por x a la sexta más x cubo más 1, más x menos 1. Y este es el resto porque cumple la condición de resto. Es el resto, pues, en este caso no es 0, no es 0 en este caso, es un resto que no es nulo. El grado de R, que es igual a 1, es menor que 6, que es el grado del G. ¿Ok? Bueno, con esto liquidamos esta primera parte. Ustedes ya se imaginan cómo va a seguir la segunda parte de esta analogía con los números enteros. Vamos a seguir con máximo común divisor, coprimos y el teorema fundamental de la aritmética para polinomios, que todo polinomio se escribe en forma única como producto de irreducibles mónicos. Y para los enteros le poníamos adelante el signo más menos, para polinomios le vamos a poner una constante. ¿Está? Bueno, chaucito.